Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. A ver, me da curiosidad cómo van a llamar esta película en el idioma español. En inglés se llama The Machine. Miren, Bert Kreischer es un stand-up comedian en los Estados Unidos que hace este número que es muy famoso, que está en el internet si lo quiere ver, en el que cuenta una historia en un tren en el país de Rusia. Y la historia que cuenta, como es graciosa y conectó muy bien con la gente, se hizo muy famosa, se hizo viral. Y la película en realidad es una representación de la historia que él cuenta. El video, como les dije, está en el internet. Si usted entiende el idioma de inglés, lo puede escuchar y a lo mejor le va a parecer interesante. Inclusive mucha gente en internet que habla sobre la película, que son fans. Bert Kreischer es un stand-up comedian famoso en los Estados Unidos. Dicen que lo que más le gustó de la película es que ellos habían escuchado la historia, el número de stand-up, y se habían imaginado toda la historia que él cuenta, ¿verdad? Entonces, al ver la película, era como que verificar si las imágenes que ellos se habían imaginado de la historia de Bert Kreischer eran tal y como ellos los habían imaginado en la representación de la película. Miren, tengo que hablar algo sobre el stand-up, el acto del stand-up comedy, que es muy famoso en los Estados Unidos. El stand-up comedy existió en los Estados Unidos por mucho más tiempo que en Latinoamérica. Creo que en los años 60 ya existía, en los 70 por seguro, porque hay leyendas de stand-up comedy que son de los años 70, pero que ya existe en muchos países en Latinoamérica. Quizás usted tiene algún stand-up comedian, cómico de stand-up que le gusta mucho en su país. Miren, yo he observado mucho el stand-up comedy, me parece un arte interesante. Y algo que he notado mucho es que el stand-up comedy se basa mucho, es muy regional, es muy local, es de países, inclusive de sociedades y lugares, de razas en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero es mucho en Latinoamérica de los países. ¿Saben por qué? Porque en todos los países tenemos una marca social innegable. Los miedos, los traumas de las sociedades, la forma en que vemos y representamos a los pobres o la pobreza, y la forma en que vemos y representamos a los ricos. Todos esos elementos de esa sociedad son unas marcas muy fuertes de cada sociedad, y los cómicos de stand-up utilizan todas esas traumas sociales para usarse a sí mismos o para usar a la sociedad y para hacer una burla más o menos de todos esos traumas y todos esos complejos que tienen las sociedades, ¿verdad? Y como todos los que están viendo alrededor casi siempre son de ese país o de esa sociedad, todos pueden entender un chiste y todos pueden relacionarse y reírse. Pero si ustedes lo han observado, yo lo he podido observar porque, como yo he hablado muchas veces en este canal, yo crecí en el Perú hasta los 19 años y desde los 20 hasta hoy en día, los 45, he vivido aquí en los Estados Unidos. Puedo entender y he visto mucho de ambas culturas y me doy cuenta mucho de ese fenómeno que les estoy diciendo. El stand-up comedy no se puede relacionar entre sociedades, no se entienden, no, los chistes en los que se basa un stand-up comedy no son iguales, inclusive hasta en lugares similares. Por ejemplo, ¿verdad? Para un gringo de los Estados Unidos, decirle que el stand-up comedy de Perú, donde yo soy, o de Colombia, deben ser similares, ¿verdad? No, si se entienden, es el mismo chiste, están en Sudamérica, deben ser similares. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Yo viviendo aquí en Miami tengo un amigo colombiano que a veces me manda esos chistes de stand-up que a él le parece muy gracioso por WhatsApp para ver un video porque somos amigos, ¿verdad? Y me manda estos chistes, ¿verdad? Y puedo entender el chiste, pero quizás no me parece tan gracioso como a él. Porque, vuelvo a decirlo, el stand-up comedy utiliza elementos muy propios de la sociedad y de la cultura y se burla muchas veces de esos elementos para hacer un chiste, que a él le pueden parecer gracioso, a mi amigo colombiano. Y yo lo puedo entender, pero no me parece tan gracioso. Quizás no lo entiendo tanto como lo entiende en el sentido humorístico que lo entiende él. Y he venido todo este trama del stand-up comedy, porque precisamente en el caso de Bert Kreischer, toda la película se basa en su acto de stand-up comedy, que quizás, por todo lo que le acabo de explicar, usted no va a encontrar tan gracioso. En pocas palabras le voy a contar la trama de la película. Bert Kreischer, hace más de 20 años atrás, era un muchacho que estaba en las vacaciones de la universidad y no era un buen alumno, no era responsable, tomaba bastante, era un borracho, y se fue a Rusia porque conoció a un intérprete ruso. En Rusia se metió dentro de un tren y esa noche unos bandidos, unos malhechores, unos mafiosos rusos, como era muy popular porque contaba chistes y tomaba mucho, lo agarraron a él un poco de preso y lo utilizaron para robar a las demás personas que había en el tren. O sea, fue utilizado. Pero como él era un muchacho que no creía en nada y todo le parecía risa, él se dedicó a hacer eso y tomaba y todos se reían con él y por eso le pusieron el apodo de Machine. Pasaron 20 años y una de las personas que fueron robadas en ese tren le robaron un reloj carísimo, un reloj que era representativo de la familia, y el robo de ese reloj desencadenó la muerte de esta persona y desencadenó una tragedia en la familia. Entonces, después de 20 años, la sobrina, la nieta, ya me olvidé, va a buscar a Bert Kreischer
y quiere venganza y quiere que le devuelva el reloj. Y obviamente Bert Kreischer no se acuerda de nada. Obviamente estuvo borracho durante toda esa noche, pero van a Rusia a tratar de recobrar el reloj. Básicamente, a grandes rasgos, esa es la historia. Ahora, déjeme decirle de que en realidad después de ver la película y todo lo que he dicho sobre el stand-up comedy que quizás nos van a conectar con Bert Kreischer, en realidad es una buena historia. En realidad la forma en que fue filmada es una buena historia, porque en realidad él va a los escenarios que sucedieron a los lugares donde estuvo más de 20 años atrás y se le ve ahí una versión joven de Bert Kreischer en que hace tonterías obviamente porque es joven, y después en ese mismo lugar está ahora el viejo Bert Kreischer y tienen como que resolver un misterio y seguir pistas de lo que él se pueda acordar en medio de su borrachera, ¿verdad? O sea, esa parte de la historia en realidad es interesante, pero sobre todo lo que más me gustó de la película es que trajeron a Mark Hamill, el mismísimo Luke Skywalker, y quizás como sabían que lograron concretar con Mark Hamill, los productores dijeron, ¿sabes qué? Tenemos a Luke Skywalker, vamos a usar mucho la relación de Bert Kreischer con su padre, supuestamente Mark Hamill, en la película. Entonces, mucho de la historia es la relación del hijo con el padre, ¿verdad? Que el hijo al principio de la película culpa a su padre de las malas relaciones que tiene con su propia ex esposa y con su hija, lo culpa mucho de cómo él lo hizo crecer a Bert Kreischer, ¿verdad? De que tomaba mucho, de todos los resentimientos que tuvo en su vida, bueno, los culpa a su padre. Y durante la travesía de toda la película que pasan todas estas historias, Bert Kreischer tiene que llegar a entender y apreciar a su padre, ¿verdad? Y llegar a quererlo, ¿verdad? Y entonces esa parte de la película, la relación del hijo con el padre, la verdad me pareció bastante interesante. Así que todo después que les he contado esta cosa es que si algún día ve el póster de la película de no sé cómo la llamarán, The Machine, pero The Machine es un apodo, no sé qué nombre le pondrán a la película, y es un tipo sin su sudadera, que está así con el pecho al aire, y ustedes saben que es un comediante gringo, y dicen, no, este tipo es un aburrido. Bueno, no le va a gustar mucho el stand-up comedy de Bert Kreischer, no creo que se pueda relacionar, pero la película en realidad es interesante, es buena, más hay muchos chistes que no pegan, que quizás no le van a gustar, pero es una historia interesante, entretenida, y la relación del padre con el hijo, la verdad, me gustó bastante. Sí me gustó, sí recomendaría la película, la verdad. Así que esa es mi opinión. Si les gustó este video, por favor, háganle un like, síganme en mi canal de YouTube y síganme, por favor, en mi cuenta de Instagram, @OscarEscapa, en donde hago un contenido diferente al de esta página. Hablo sobre los ejercicios, el mundo del fitness, que es otra de mis pasiones. Y con este video nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense mucho.